Esta tarde, con la ausencia de una decena de parlamentarios que están en viaje presidencial, la Cámara de Diputados tendrá que resolver qué elementos del proyecto de reglas de uso de la fuerza van a llegar a la comisión mixta. El principal elemento que podría reunir votos suficientes es la redacción del principio de racionalidad de la fuerza, que es el único factor de consenso mayoritario en el oficialismo. En el Frente Amplio admiten que otras diferencias no alcanzarían los votos suficientes. Y la oposición también irán por aumentar el estándar de los llamados eximentes de responsabilidad penal y reconocen diferencias en cómo la centroderecha impulsó cambios al texto en el Senado. Todos los antecedentes los tiene Gonzalo Holguín. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Nivaldo, Katy. Sí, tal como ustedes señalan, esta tarde se vota el proyecto de reglas de uso de la fuerza en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo hace en tercer trámite constitucional. Eso significa que no se pueden agregar indicaciones, solo se pueden solicitar votaciones separadas de todo lo que ha sido modificado en el Senado para ver qué cuestiones de lo que cambió el Senado durante el año pasado en una larga tramitación va finalmente a terminar en una comisión mixta. Y de eso hay para todos los gustos. Hay parlamentarios que les gustan o disgustan un montón de temas, sobre todo en materia de redacción, y evidentemente lo que va a ocurrir es que se va a rendir examen en la correlación de fuerzas de la Cámara Baja, entendiendo que esta será una votación que será puesta a prueba por la ausencia de diversos sectores de parlamentarios que, como sabemos, se encuentran en el viaje presidencial a Japón y a China de parte del presidente de la República, y de qué manera eso finalmente va a impactar la capacidad de cada fuerza política de enviar a comisión mixta sus diversas aprehensiones. Uno de los principales desafíos para el Frente Amplio y el Partido Comunista es ser capaces de enviar las 4 dudas principales que tienen, tarea que ellos mismos reconocen que es muy compleja, no solo porque el oficialismo por sí mismo no tiene las mayorías suficientes, sino que porque están conscientes de que en el socialismo democrático no comparten todas sus críticas. Quien hace ese reconocimiento, por ejemplo, es la diputada jefa de comité del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Frías, quien comparte el diagnóstico general de sus colegas de que al parecer la redacción de la racionalidad de la fuerza como concepto es uno de los elementos que efectivamente podría llegar a comisión mixta, pero reconoce que temas como la norma, que exprese más nítidamente que los disparos a civiles deben ser bajo el torso, no conseguirían el apoyo suficiente en la sala. Todas las fuerzas políticas del Parlamento tienen dudas respecto de distintos artículos. Para nosotros hay más de una norma. Por cierto, el tema de la proporcionalidad, pero hay varios más. Puede que no tengamos la mayoría para eso, pero es importante señalar cuáles son aquellos en los que no estamos de acuerdo. En efecto, parlamentarios del socialismo democrático ya se han desmarcado en distintos tonos de la postura del Partido Comunista y el Frente Amplio. Por ejemplo, el pasado jueves el senador socialista Tomás de Rementería llamó a los partidos de izquierda a evitar las peleas de nicho y entender que este es un proyecto del gobierno y que hay que apoyarlo, digo, tal y como está. Quien refrenda también las sospechas del oficialismo es el diputado independiente PPD Jaime Araya, que si bien ha reconocido que hay algunas cuestiones que podrían perfeccionarse en la iniciativa, la respalda mayoritariamente y no cree incluso que sea necesario un veto presidencial al final del trámite si no se logran hacer todos los cambios sustantivos que al Partido Comunista y al Frente Amplio les gustaría. Araya analiza que con la manera en que están divididas las posiciones políticas y cómo se ha vuelto este debate, electoral, es evidente que no están los votos para ninguna otra cosa que quizás forzar desde el parte del progresismo que se rediscuta el concepto de racionalidad y proporcionalidad de la fuerza, porque evidentemente en eso reconoce hay problemas de redacción. Creo que es factible encontrar un amplio consenso en torno a que el concepto de racionalidad quedó muy mal construido en el Senado, y eso podría generar un amplio rechazo en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Seguridad nadie estuvo a favor del informe que envió el Senado, lo que da cuenta de una redacción imprecisa e inexacta en varias normativas. Es factible que haya una comisión mixta, creo que el acuerdo va a estar en torno a esa norma. En la oposición, y pese a que el diagnóstico inicial de algunas bancadas había sido que no era bueno rechazar cuestiones del proyecto de reglas de uso de la fuerza y que el relato electoral era mejor enviar a ley por completo la iniciativa, finalmente hubo un reconocimiento de que habían cuestiones técnicas que se podían corregir y van a ir por eso esta tarde. Principalmente algunas definiciones y también el alcance que tiene la llamada eximente de responsabilidad penal. Básicamente, las circunstancias en las que el actual policial y militar está debidamente justificado y no es susceptible
de ser procesado, ya sea por la justicia civil o en su momento, como sabemos que se buscó, por la justicia militar. Es en ese marco que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, plantea algunos de los elementos que aún consideran deben ser cambiados, que tienen que ver con la manera en que efectivos policiales son civilmente responsables de sus actos y también algunos conceptos referidos al uso del armamento menos letal o no letal. Vamos a respaldar en general el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Sin embargo, hay algunas normas que tienen que ser mejoradas y por eso vamos a rechazarlas para ir a una mixta y poder mejorar el proyecto de ley. Queremos agregar algunas eximentes de responsabilidad penal, por ejemplo, cuando una persona se da a la fuga. Dejar liberados de responsabilidad civil a los policías. También algunas definiciones como la fuerza potencialmente letal, creo que hay que definirla de mejor manera. Desde el Partido Republicano han planteado que perder el rol de la justicia militar en el proyecto, recordando que se rechazó en ambas cámaras, le quitó fuerza a la efectividad de las reglas de uso de la fuerza. En efecto, esto ya no podría ser rediscutido a menos que haya unanimidad en una eventual comisión mixta y asumimos que ningún parlamentario de izquierda dará la unanimidad para eso. Reconocen dudas también con la redacción. De hecho, uno podría decir, Nivaldo Cati, una mirada general muestra que en la Cámara Baja se considera que las reglas de uso de la fuerza tendrían problemas de armonización como un texto completo, digamos, por las modificaciones del Senado, entre sus diversos principios y formas de aplicarse. Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano, hace un punto. Critica que se alude a evitar posibles torturas porque, por ejemplo, esas serían cuestiones que ya existen tipificadas en el Código Penal. Creo que es factible encontrar un amplio consenso en torno a que el concepto de racionalidad quedó muy mal construido en el Senado y eso podría generar un amplio rechazo en la Cámara de Diputados. Que en la Comisión de Seguridad nadie estuvo a favor del informe que envió el Senado, lo que da cuenta de una redacción imprecisa e inexacta en varias normativas. Es factible que haya una comisión mixta, creo que el acuerdo va a estar en torno a esa norma. Sí, en realidad escuchábamos al otro Araya, ¿no? A Jaime Araya, diputado independiente PPD, pero el jefe de bancada del Partido Republicano hace un punto que de alguna manera va a ser como el principal argumento de las oposiciones para oponerse a aquello que el oficialismo ha puesto como los temas principales, que tiene que ver, por ejemplo, con que hay una norma que, ya se las hemos comentado, que según los parlamentarios de izquierda no precisa de manera lo suficientemente clara que un efectivo militar no pueda continuar agrediendo o más bien usando la fuerza en contra de una persona que ya está detenida. ¿Qué pasa cuando una persona ya está aprehendida, detenida, neutralizada? En el caso de los efectivos policiales ya está claro que no se puede continuar con ningún tipo de uso de fuerza contra esa persona, pero en el caso de los militares, según los parlamentarios, no está del todo claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen desde las oposiciones? Bueno, ya existe esa figura, se llama apremios ilegítimos. Entonces, no es necesario reiterarlo en el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Lo último, se lo decíamos, sin contar a los 3 parlamentarios desaforados, al menos 8 parlamentarios de derecha estarán ausentes de la votación por el viaje presidencial a Oriente y también por licencias médicas u otras situaciones. En el oficialismo solo hay 2 diputados, Raúl Soto del PPD y Alejandra Plasencia del Partido Comunista, que se perderían la votación. En este momento aún no figura ningún pareo en el sistema de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se espera que algunos de ellos estén y veremos, después de toda la cantidad de parlamentarios ausentes, que podrían ser hasta 15, considerando también los desafueros, cómo va a quedar la repartición de fuerzas políticas para ver quién tiene más fuerza, más capacidad de enviar el proyecto de reglas de uso de la fuerza a comisión mixta. Eso por un lado, ¿no? Cómo está el escenario para esta nueva instancia. Lo otro es recordar lo que pasó en la última sesión, en donde se acusó de encerrona, palabrotas entre el ministro de Seguridad Pública y parlamentarios oficialistas. Eso me imagino yo que se habrá dado por superado, ¿no? Para seguir enfrentando este tránsito legislativo, particularmente desde la presentación que hace el Ejecutivo. La semana pasada hablábamos acerca de si el Ejecutivo tenía claro qué es lo que espera de este proyecto de reglas de uso de la fuerza. ¿Tú tienes alguna idea al respecto? Sí, claro, y de hecho hemos hablado con algunos parlamentarios oficialistas. Miren, no nos sorprende que eso es lo que nos dicen, pero sí, uno tiende a pensar que tienen razón, ¿no? Que el trato con el Ejecutivo respecto del tercer trámite de reglas de uso de la fuerza comenzó en un muy mal pie. Ya se los hemos contado, había una expectativa de que el gobierno fuese mucho más claro y que dirigiese de alguna manera a los parlamentarios respecto de los temas en que había que hacer correcciones, pero viendo que ya no ocurrió eso, viendo que pasamos por toda esa situación en donde el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se le hicieron críticas muy duras, en donde
pasó lo que tú contabas, Katy. Ahora dicen que se dio vuelta a la página y que en las conversaciones, digamos, estratégicas, programáticas respecto de qué asuntos modificar, en dónde están los apoyos, ir a buscar a parlamentarios quizá que son del progresismo, pero no están alineados con el gobierno, si estarán o no los apoyos también con sus votos para efectivamente conseguir derribar todos estos aspectos que incomodan de alguna forma, pero el tema es que siendo responsables, que establecer que el mínimo común que se ha alcanzado tiene que ver más específicamente con la situación de la racionalidad de la fuerza, y nosotros ya sabemos que, por ejemplo, diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio van a pedir una serie de votaciones separadas que probablemente no van a tener los apoyos suficientes. Entonces, ¿aquí se va a poner a prueba la gestión del Ejecutivo? Sí, pero también es cierto, Katy, Nivaldo, y ya lo hemos conversado, que de nuevo se va a notar, como se ha notado en otros trámites de la agenda de seguridad, posiciones diversas, matices que se van dando entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, con la salvedad de que en esta ocasión, evidentemente, los motivos que están detrás de esas diferencias son más electorales que en otras ocasiones. Gonzalo, pero también, a propósito de los matices, ¿también matices la oposición? Sí, efectivamente, porque no todas las oposiciones están en contra de las mismas medidas, porque no a todos les disconforman las mismas formas de reacción. La verdad, este es un proyecto complicado, es un proyecto denso, de muchos conceptos, de muchos principios, en donde cada cosa tiene que ir bien relacionada con la otra. Está el tema de las interpretaciones, sabemos que el Congreso Nacional es el lugar de las interpretaciones, entonces en ese marco era evidente que iba a pasar esto. El Senado muy conforme, quedó muy bien este texto, claro, aquí no me gusta esto, quizás me hubiese gustado justicia militar por acá, etcétera, pero aquí hay una cuestión congruente que da principios, que establece los 8 pasos del uso de la fuerza, las acciones, las advertencias que tienen que tener, la disuasión, etcétera. Pero bueno, llega a la Cámara, lo miran y dicen, no, en realidad no me gusta este concepto, este tampoco, este no tiene sentido, este no está relacionado bien con este otro, prefiero que ocupemos esta palabra en vez de esta otra, y en eso, en el Partido Republicano, en el Partido Nacional Libertario, también en Chile Vamos, hay diversos matices respecto de aquello que van a rechazar, así que espérense hoy mucho punto político, espérense hoy mucha cuestión de alguna manera caballos de batalla personal de cada parlamentario, de decir esto no me gusta, prefiero esto otro, pero no necesariamente todo va a tener el apoyo y va a necesitar harto apoyo cada cosa para rechazarse, por lo que tanto en la oposición como en el oficialismo hay largos y densos matices. Imagínense, en Renovación Nacional hay parlamentarios que están impulsando cambiar un concepto que fue impulsado por senadores de Renovación Nacional, que fue el caso de los senadores Kenneth Piuk y Manuel José Sandón en su momento, y que a parlamentarios de RN de la Cámara Baja no les gustó como sus mismos compañeros de partido lo plantearon. Entonces, evidentemente se vendrá una votación separada bastante compleja en ver por dónde están los apoyos suficientes para que esto llegue a mixta. Lo que sí, les aseguramos que probablemente, digamos, 90%, 99%, algo va a llegar a comisión mixta de reglas de uso de la fuerza. Muy difícil que sea ley de la República esta jornada. Gracias, Gonzalo.